Acción. Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel, mi compañera Daniela y mi compañero Iván. Hoy vamos a presentar nuestro resumen o proyecto de artículo de análisis ambiental y electromecánico. Nuestro tema como tal es un modelo numérico de transporte de nitratos a bajo riesgo. Y el objetivo es construir un modelo numérico sencillo que se pueda vender y explicar a finqueros de pequeña y gran escala. Bueno, básicamente el artículo que nosotros estudiamos es el exceso de contaminante de nitrógeno y nitratos por parte del área colombiana en los cultivos de palma como tal, ya que en gran parte del área geográfica de Colombia tenemos un 50 y 70% en la zona Santander, especialmente en este tipo de cultivo. Básicamente el resumen de este artículo es que ellos estudian el movimiento del nitrógeno de palma por el exceso de fertilizantes. El transporte que utilizan ellos es en términos de dispersión, de adversión y de reacción. Y lo que queremos lograr es que por medio de este modelo matemático podamos construir una tecnificación en la parte agraria o agroindustrial del campo como tal. Tenemos tres problemas graves en este ejercicio de fertilización manual, que es básicamente un jornalero con una mochila o una fumigadora eléctrica manual en la cual se mezclan los fertilizantes, que son tres principales, que es nitrato, potasio y fósforo, siendo el nitrato como el principal. Cuando hay un exceso de fertilizantes como tal, a largo plazo tenemos una pérdida de fertilidad en el campo o en el suelo como tal. Luego pasamos a la eutrofización, que es básicamente cuando llueve y el exceso de fertilizante que está pegado en el suelo, que no es absorbido por el tiempo determinado, se va con la lluvia y esa lixiviación que se crea cae en los acuíferos de primer y, bueno, acuíferos no, en las redes de cuencas hidrográficas de primer y segundo orden. Y por último, y más importante, es que tenemos una pérdida económica en el margen neto de la finca o el cultivo como tal. Quiere decir que a largo plazo ya están viendo pérdidas del margen bruto al neto por los fertilizantes nada más. Buenas noches, mi nombre es Iván. Primero que todo les voy a hablar sobre los tipos de riegos. Tenemos el de inundación, el de goteo y el de aspersión. En este momento les voy a hablar sobre el riego por aspersión. ¿Cuál es su ventaja? Menos consumo de agua, y también otra ventaja es que el riego pues abriga mucha área. Pues como podemos ver acá, los elementos del sistema de riego por aspersión es la motobomba, pues prácticamente es como el corazón del sistema, es el que nos suministra la presión en el sistema. Tenemos el manómetro, que es con el que podemos identificar la presión del sistema y también a verificar que no haya obstrucciones o que hayan fugas. La válvula Chen es la que solamente deja que el fluido vaya en una sola dirección y no tengamos contraflujos. Esta es la inyección de fertilizantes donde ingresa el fertilizante y se combina con el agua. Por este lado tenemos el filtro disco, que es el que evita que se construya el sistema. Tenemos la pinchalla, que se utiliza cuando allá en el cultivo se tienen como cuencas de agua, y eso me ayuda a que el sistema no se me vacíe. Y por otra parte, pues estos ya son unas abrazaderas. Seguiría también la tubería. La tubería, pues podemos en este sistema para ese cultivo se utiliza una tubería de media pulgada, 3/4 de pulgada o máximo 1 pulgada. Y al final ya llegan los expansores, que son los que medían la cantidad de flujo de agua. La ventaja de ellos es que, como decía anteriormente, nos irrigan zonas amplias. También pues nos ayuda a controlar la frecuencia y la intensidad del riego. Por este lado, esto es todo el sistema de extracción que se puede controlar por la parte electromecánica. Buenas noches, mi nombre es Daniela. Bueno, primero tenemos tres factores iniciales. Sabemos que el caudal de la bomba, como
caudal que vamos a suministrar al cultivo depende de la bomba. Segundo, la degradación e infiltración del suelo ya depende de temas climáticos, del terreno, de la temporada del año. Y por tercero, intentamos predecir la concentración de nitratos que se suministran a los cultivos de palma para poder tener buenos resultados en esta evaluación. Bueno, inicialmente se plantean tres ecuaciones. Con la primera vamos a evaluar lo que es la concentración de contaminante que vamos a tener en el suelo. Esta depende del caudal bombeado, de un coeficiente de caimiento que se depende del terreno. La segunda ecuación planteada es el flujo que vamos a suministrar al suelo. Esto depende de la presión de la bomba, de las pérdidas por tubería, del flujo y de una constante que es la inercia. Y la tercera ecuación es la ecuación de la humedad del suelo. Esta depende del ingreso del agua, de la evaporación y de las pérdidas por distribución, que son constantes que generalmente se dan por las temporadas del año o por los terrenos o el territorio en el que estamos ubicados. Vamos a aplicar el método de Euler. Este método nos permite relacionar las tres ecuaciones con una sola constante, que en este caso va a ser el caudal. Inicialmente vamos a calcular el caudal obteniendo unos valores iniciales establecidos. ¿Cuáles van a ser? Tenemos una H que va a ser nuestro tiempo de 0.5 horas, es decir, vamos a evaluar el sistema como se está comportando cada 0.5 horas. Una concentración inicial de contaminantes en el suelo de 2 miligramos sobre litro y un caudal de riego constante de 10 litros sobre hora. Ese va a ser nuestro valor inicial. Vamos a evaluar primero la ecuación del caudal. ¿Esto con qué sentido? Con este caudal podemos llegar a evaluar y relacionarla con las ecuaciones. En este caso, en la ecuación podemos darnos cuenta que al pasar el tiempo, el caudal se vuelve lineal, es decir, se mantiene con el paso del tiempo en un valor constante. Y en el momento en el que el caudal se vuelve constante, la concentración de nitratos en el suelo a su vez se convierte constante, lineal. Y eso lo podemos observar en las gráficas a continuación. Esta es la concentración de contaminantes con el paso del tiempo, que podemos ver inicialmente está casi llegando a 10.000 y con el paso del tiempo empieza a volverse lineal. Eso es el momento en el que empezamos a evaluar el caudal. Asimismo, la gráfica del caudal. La siguiente ecuación, que es la de la humedad, ya no en el Excel. Evaluamos la ecuación de la humedad con los valores de caudal que nos dan la primera ecuación. ¿Qué podemos darnos cuenta acá? Que tenemos un problema en el control del caudal, ya que a pesar de que el caudal se convierte lineal, no cambia su valor con el pasar del tiempo, la humedad del suelo sigue aumentando porque seguimos constantemente aplicando caudal al suelo, aplicando nitratos. Esto no nos da un control de la cantidad de contaminantes que estamos teniendo en el suelo. Este mismo sistema lo evaluamos en el sistema de Python, en el cual nos podemos dar cuenta cómo se comporta el caudal que identificamos sin tener un sensor controlado, que lo que nos comenta es constante con el tiempo, y la concentración de nitratos se reduce teniendo un control del caudal, sin embargo sigue siendo grande. Y podemos ver que esas son las líneas punteadas, y las líneas con color son el sistema con un control ajustado por sensor. En este caso podemos darnos cuenta que el caudal se reduce, que tenemos un caudal controlado. Eso nos va a controlar la humedad del suelo y asimismo la contaminación que aplicamos. Para este caso entonces aplicamos un sensor on-off, el cual la aplicamos para la ecuación de Euler.
dándole unos límites a la unidad que vamos a aplicar en el suelo con la ecuación de L. En este caso dijimos que la unidad máxima del suelo podría ser de 90 metros y la unidad mínima de 68 metros. Calculamos el caudal con la ecuación inicial. Con este caudal calculábamos la unidad del suelo, pero que decíamos, dábamos un comando que en el momento en el que la unidad del suelo pasara al límite máximo de 92 metros, el caudal automáticamente bajaba. En este lado podemos observar cómo bajó el caudal automáticamente a cero. Y asimismo, la concentración de contaminantes se redujo. Pero en este momento, aquí la humedad también bajaba constantemente. Entonces, aplicamos el mismo comando mínimo en el cual si la humedad estaba por debajo de 68 metros, el caudal automáticamente debe aumentar. Como decía anteriormente mi compañera, el sensor que nos va a... ¿Cuál es el objetivo del sensor? Dar una mejora en el sistema de riego. ¿Por qué? Porque el sensor nos ayuda a detectar la humedad del suelo. Eso nos ayuda a que con la señal que nos envíe el sensor al sistema de riego, lo que hace es frenar el sistema de riego y así evita que siga mandando flujo. Cuando ya el terreno ya empiece a estar seco o ya su humedad baje demasiado, entonces me envía otra señal que active la bomba para que vuelva a suministrar el flujo. Esto es lo que, pues, las ventajas que tiene el sensor y lo que nos ayuda primero que todo a economizar gastos. ¿Por qué? Porque sabemos que pues, lo que no queremos es primero pues, generar un impacto ambiental y segundo pues, a que el consumo de agua sea lo menor posible para así optimizar el cultivo. El modelo de integración de este análisis básicamente es que la tecnificación del riego por medio de este método influye directamente en el nitrato. Asimismo, el caudal, que a mayor caudal, mayor adversión y mayor contaminante vamos a tener a largo plazo. Y con el modelo de Python podemos básicamente no solamente explicarle a las personas pues, de pronto que no entienden estos métodos numéricos, sino también le podemos hablar con cifras, ¿sí? A un empresario de cultivo de palma o a un finquero como tal. Podemos explicarle que tecnificando el riego versus a un jornalero que le cobra 70.000 pesos por día, multiplicado por 15, tenemos un valor elevado, versus a una tecnificación que al principio es una inversión grande, pero a largo plazo va a dar rentabilidad tanto en consumo de agua como en consumo de fertilizantes. Porque básicamente en una hectárea podemos gastar 3.200.000 con 145 palmas, pero con esta tecnificación podemos ver un consumo muy significativo tanto en caudal como en fertilizantes. Muchas gracias.